Nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28. Y quiero iniciar tocando dos bases o dos fundamentos bíblicos. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y después vamos a ir a Marcos 16. Pero quiero que vayamos primero a Mateo capítulo 28. Es el último capítulo de Mateo. Cuando lo tienen pueden indicar con un amén. Amén. Mateo capítulo 28, dice la palabra del Señor, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice, ¿qué dice? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Dice que cuando vieron al maestro, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora quiero que vayamos a Marcos 16, porque estos dos textos están completamente ligados. Marcos 16. Marcos 16, empezando en el versículo 9, dice: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Ellos, o sea, los discípulos estaban tristes y estaban llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11. Y la palabra dice que se apareció a los 11 porque para este tiempo ya no estaba Judas Iscariote. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Añade el Señor bendición a la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas enseñando, que tú seas ministrando, que tú seas quitando toda duda de nuestro corazón. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo para esta tarde, el título se llama El camino desconocido. El camino desconocido. Y comencé con estos dos textos porque la Biblia enseña que Jesús caminó, sus discípulos caminaron con Jesús. Sus discípulos estuvieron un lapso aproximadamente de 3 años y medio con el maestro. Ellos vieron muchas maravillas de Jesús. Ellos vieron que el maestro sanó a un cojo. Ellos vieron cómo Jesús sanó a la hija de Jairo. Ellos vieron que el maestro alimentó a 5,000 personas en una ocasión, y en otra ocasión el maestro alimentó a 4,000. Los discípulos caminaron cerca del maestro, y traía este tema porque es el camino desconocido. El camino desconocido, y cuando nosotros caminamos un camino que no es conocido para nosotros, vamos a tener duda. La duda se va a presentar. En estos dos textos la palabra dice que ellos habían caminado con Jesús. Los discípulos habían caminado, habían estado, ellos habían visto cuando el maestro resucitó a Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro tenía 4 días ya muerto, ya su cuerpo estaba en proceso de descomposición. Ellos vieron que Jesús lo resucitó, lo sacó, le dijo: Lázaro, ven, y Lázaro salió. Ellos vieron todo esto.
Ellos vieron que el Señor hizo maravillas, ellos vieron que el Señor hizo tantas cosas. En tres ocasiones la Escritura dice, en varias ocasiones la Escritura dice que Jesús les dijo claramente a sus discípulos, les dijo: es necesario que yo sea entregado, y que sea entregado a los sacerdotes, a las personas que lo iban a juzgar. Pero a ellos se les olvidó que el maestro en tres ocasiones, en Marcos capítulo, yo estaba analizando detenidamente esto, Marcos capítulo 8 dice, Marcos capítulo 8 versículo 32, y me pareció una manera muy curiosa porque es Marcos 8:32, Marcos 9:32, y en el capítulo 10 también menciona, y el Señor le dice: es necesario que yo sea entregado. Pero ellos como que no les importó, porque en el capítulo 28 ellos se dan cuenta que el maestro ha resucitado y ellos empiezan a dudar. La fe de ellos se empieza a poner a prueba. Hay veces que esto nos pasa a nosotros también. Hay veces que nosotros hemos visto cómo el Señor ha obrado de diferentes maneras. Hemos visto cómo el Señor ha proveído de diferentes maneras. Pero viene un momento en el que nuestra fe va a ser probada. ¿Y qué pasa? Empezamos a dudar. No sé cuántas personas el día de hoy vinieron con dudas, con incertidumbre. La duda es una desconfianza de que Dios va a poder hacer algo. La duda es una incertidumbre de que Dios va a poder obrar. Tener duda es actuar con incredulidad. Duda es lo contrario a la fe, porque uno está dudando que Dios va a poder hacer algo. Y nosotros somos llamados a actuar con fe, actuar en fe. Entonces, en estos dos versículos que tocamos, los discípulos están dudando. Y ¿cómo puede ser que ellos habían estado cerca del maestro, habían estado conviviendo con el maestro? Pero llegan a este capítulo donde ellos no creyeron que el maestro había resucitado. Me parece sorprendente porque vamos a la palabra dice que cuando ellos caminaban con el maestro, escucha bien lo que le estoy diciendo. Cuando ellos caminaban con el maestro, dice que el maestro les dio poder y autoridad de echar fuera demonios, ¿sí o no? Dice que la palabra nos enseña que en una ocasión Jesús envió de dos en dos a sus discípulos, y dice que les dio poder y les dio potestad de atar y sanar por los enfermos. O sea que los discípulos estaban acostumbrados a orar por los enfermos, y los enfermos se sanaban. Los discípulos estaban acostumbrados a orar por los endemoniados, y los endemoniados eran libres. Ponían manos sobre los enfermos, los ungían con aceite, dice la palabra, y los demonios eran libres. En otra ocasión dice que vinieron los discípulos ante Jesús, venían muy contentos con el maestro. Me imagino yo que venían contentos: maestro, mira, veamos cómo Satanás caía como un rayo. Y el maestro le dice: no se sorprendan, no se alegren por eso. O sea, no se regocijen solamente por eso. Regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que ellos de alguna manera tenían fe para imponer manos y la gente fuera sana. Ese fue el propósito por el cual Jesucristo, el Señor, el Maestro, los envió. Y me parece esta parte porque en el capítulo 28 llegó la duda, llegó la incertidumbre. No creyeron que Jesús les había dicho: es necesario que yo sea entregado, pero al tercer día voy a resucitar. Y a veces nosotros estamos en esa situación también, estando en una posición de liderazgo o una posición como creyente. Hay veces que para nosotros es fácil que una persona me pida: hermano, quiero que ore por mí.
Y nosotros actuamos con fe, creyendo que el Señor va a obrar de esa manera. Y hermano, ten confianza. Y decimos, hermano, ten confianza que el Señor te va a sanar. Y nosotros alimentamos la fe de esa persona. ¿Por qué? Porque hay una medida de fe en nosotros. Pero es diferente cuando nosotros estamos en una posición contraria. Para mí es fácil decir, hermano, mira, no tienes trabajo, hermano, cree que el Señor te va a proveer un trabajo. Cree que Dios te va a prosperar, cree que Dios te va a sacar de esta situación. Es fácil decir, es fácil infundir fe. Pero cuando nosotros no tenemos trabajo, cuando viene el camino desconocido para nosotros, entonces sí viene la duda a nosotros. Hermano, ahora yo no sé qué voy a hacer con los biles. No me va a alcanzar para la gasolina. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Por qué tenemos una medida de fe para infundir fe a otras personas? Pero cuando nosotros estamos en ese camino, ¿por qué dudamos que Dios va a obrar de la misma manera como obró tiempo atrás? Hay veces que los discípulos tenían una medida de fe, pero esta medida de fe que requería que ellos creyeran que el maestro había resucitado, era otra medida de fe. Era una fe que había que estar más expuesta a creer. Quizá tú viniste este día porque necesitabas escuchar una palabra de parte de Dios. Y a lo mejor viniste con duda, o a lo mejor estás sentado y a lo mejor tienes duda de que Dios te va a responder. Yo no sé cuál es tu situación. No sé cuál es en la situación en la que te encuentres. Pero no tengas duda que Dios va a responder. No tengas duda que Dios va a responder. Mira, ahí está sentado mi hermano. Y hace tiempo, y me da gusto que está aquí sentado. Hace tiempo atrás estaba pasando por una situación. Me contó su situación y las palabras que yo le dije: tú no tengas duda que Dios te va a responder. No tengas duda que Dios te va a responder. Y Dios obró. Dios obró. De momento viene el temor. De momento viene la incertidumbre. ¿Ahora qué va a pasar? Pero cuando estamos en una situación, cuando estamos en un camino, por eso es el camino desconocido, porque siempre que estamos en un camino en el cual no hemos caminado, va a venir la duda. Cuando tú estás en un camino, cuando estés en un nivel en el que tú no tienes experiencia, va a venir la duda y va a venir la inseguridad. Pero ten confianza que en ese momento el que está a tu lado es el Señor. El maestro le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi fe tiene que ser alimentada y tiene que ser elevada a un nuevo nivel. Estos discípulos estaban dudando de que el maestro había resucitado. Y dice la palabra en el último texto que estábamos leyendo, que el maestro les reprendió. En otras palabras, quiero pensar que el maestro los regañó. ¿Por qué? Porque el maestro les había dicho en 3 ocasiones: es necesario que yo padezca, pero voy a resucitar al tercer día. Pero a ellos se les olvidó, como se nos puede olvidar a nosotros. ¿Por qué tú estás dudando de parte? ¿Por qué estás dudando que Dios va a obrar a tu favor? ¿Por qué viene la duda? Muchas veces Satanás pone la duda, pone la semilla. La duda fue la que hizo caer a Adán y a Eva. El enemigo sembró la duda en Eva, y fue así que entró el pecado. Y dice la Biblia que entró el pecado al mundo y toda la humanidad se contaminó. O sea, fue la duda. Sí, no es lo mismo decir: hermano, yo conozco todo el área de Dallas. No es lo mismo que tú corras por el 35, por el 820, por el 20, por el 30. No es lo mismo que tú corras por esos lugares y que alguien te diga: ¿sabes qué? Ahora tienes que ir hasta Nueva York. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a irte por el mismo camino. Estamos tan acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Pero cuando venga una ocasión en el que tú quieres caminar un camino en el cual nunca has caminado, va a venir la duda. Si a mí me dijeran: hermano, tiene que manejar de aquí a Nueva York o a Chicago o hasta la frontera de Canadá, yo le voy a decir una cosa: yo me prevengo.
empiezo a revisar el motor del vehículo, si tiene suficiente anticongelante, si alguna manguera no está rota, si las llantas están en buenas condiciones, si cargo herramienta para una emergencia. O sea, salgo, pero tengo que ir preparado. No salgo así nada más, así porque sí. Me tengo que preparar, porque no conozco el camino. Cuando estemos en esos caminos que todavía no hemos caminado, ten confianza que el Señor ahí está. Ten la seguridad que el Maestro ahí está. Mire la duda la duda de Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas, así lo describe, uno de los últimos profetas que abrió camino para el Maestro. Juan el Bautista era descendiente de la línea sacerdotal. Su padre había sido sacerdote. Y mire, vamos ahí a Juan, porque quiero que entendamos esto. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 25. Dice la Biblia que Juan el Bautista dice que para ese tiempo Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel no porque Juan el Bautista quería, sino porque Herodes lo metió en la cárcel. Juan el Bautista se atrevió a confrontar a Herodes porque Herodes estaba con la hija de su hermano. Y Juan el Bautista lo confrontó y a causa de que lo confrontó, Herodes lo puso en la cárcel. Pero cuando Juan el Bautista hizo varias declaraciones acerca de Jesús. Juan capítulo 1 versículo 25 dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que no es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está haciendo una afirmación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 32. También dio Juan testimonio. Fíjate lo que dice. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu. O sea, Juan está haciendo una declaración. Él está seguro de que vio a Jesús que descendió el Espíritu Santo sobre él. Pero vino la duda a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, dice que envió 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, tuvo la certeza de que era Jesús, el Hijo de Dios, pero ahora cuando estaba en un camino en el que él no conocía, vino la duda. Cuando estemos en ese camino que no estamos seguros, va a venir la duda. La duda va a tocar tus puertas. Y yo comentaba algo el viernes: cuando la duda te visite, ¿a cuántos Dios ha hecho un milagro aquí? La mayoría levantó la mano. ¿A cuántos a Dios les ha suplido? Cuando estés en ese momento de incertidumbre, mira para atrás.
y empieza a analizar en los momentos difíciles de tu vida, y Dios ha suplido. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo va a volver a hacer. Hay veces que nosotros dudamos. Hay veces que nosotros dudamos en muchos aspectos. Dudamos en el trabajo, dudamos del cónyuge, dudamos de la pareja, dudamos de muchas cosas. Y el enemigo está aumentando nuestras dudas. Está aumentando. Dios a lo mejor no va a obrar, Dios a lo mejor no te va a sacar de esa situación, siempre tu condición va a ser la misma, y siempre estamos escuchando esas dudas. Y yo quiero que entiendas una cosa: párate de frente, y aunque la duda te visite, espera en el Señor. Aunque la duda te visite, espera en el Señor, porque Él está trabajando. Estamos siendo procesados día con día de parte del Maestro. Nuestra condición actual no es la que va a ser nuestra condición actual no va a ser la final, sino que todos los días estamos siendo procesados. El Señor nos está ministrando en diferentes áreas, pero sea materia disponible para que el Maestro haga algo en tu vida. Juan está dudando de que eras tú. Envió 2 de sus discípulos. ¿Eres tú realmente el que había de venir? Juan estaba en la cárcel, ¿o esperaremos a otro? Y el maestro dice, le dice a los discípulos de Juan el Bautista: mira, vengan a hacer saber a Juan, dice, que los enfermos son sanados, los leprosos son curados, los endemoniados son sanados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea que no mandó a sus discípulos diciendo: sí, díganle que yo soy. Jesús le dijo: mira, díganle que yo soy, pero enséñale, llévenle las evidencias. Llévale las evidencias. Dios está obrando de diferentes maneras, pero a veces la duda nos hace caer. La duda nos hace pasar a otro nivel. El día de ayer yo me encontraba a un hermano que estuvo entre nosotros. No voy a decir el nombre porque ya me ha madurado en eso, pero dejó de asistir. Y cuando yo lo vi, él ya me había visto, pero yo no lo había visto. Yo salí del trabajo, fui a hacer unas diligencias y entré a una tienda, y él ya me había visto, y como que se estaba escondiendo. Y cuando yo volteé, yo lo vi y fui con él. Y le dije, lo primero que le dije: ¿cómo el Señor te ha tratado? Porque fue una oveja de esta casa. ¿Cómo el Señor te ha tratado? Y me dice: fíjate que me separé. Ah, te separaste. Tarde que temprano vino la duda, ¿ve? Le digo: y estás yendo, me separé y estoy empezando una nueva relación. Le digo: y bueno, ¿y asistes a alguna iglesia? ¿Estás asistiendo? ¿Te estás alimentando? Me dice: ¿sabes qué? No. Y me empezó a dar muchas excusas. Y lo único, cuando él estaba hablando, lo único que pude percibir era pura duda. Llegó el punto que me dijo: ¿sabes qué? Con la persona que estoy ahorita, aquella, dice, por lo menos creía. Dice: esta no cree. ¿Cómo que no cree? No cree, dice. No tenemos la misma creencia. ¿Ponemos duda que Dios va a obrar? Es más, la palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque estamos dudando que Dios va a obrar. Estamos dudando que Dios va a trabajar. Estamos dudando que Dios va a suplir. Y ojo con esto, porque hay veces lo que te estoy hablando es una duda en poner tu confianza en Dios. La duda que te estoy hablando es poner tu confianza en el Señor. Hay veces que la duda no es mala. Y voy a hacer un paréntesis. Cuando en una investigación es bueno tener dudas, porque la duda te lleva a investigar, a informarte para que se haga una buena investigación. Ese es el otro lado de la duda. La duda te lleva
sabes que tengo duda en esto, entonces te mueves a otro nivel y investigas para que no cometas un error. Esa es la otra parte de la duda. Cuando Steve Jobs, el que fundó la compañía de Apple, en medio de muchas dudas, la gente no creía en él. Y por ahí por el año 2003, 2004, cuando empezó a sacar la primera tableta, no la sacó. Estaba ahí pendiente, salía al mercado y no la sacó hasta que todas las dudas fueron disipadas sobre ese producto que él quería vender. Él quería sacar un producto en el cual no hubiera duda en el mercado y la gente lo pudiera comprar. O sea que la duda, a veces que la duda nos lleva a investigar para no cometer un error. Y dice que cuando él investigó y hizo análisis y hizo tantas cosas, él se atrevió a hacer aseguraciones y dijo, este aparato, dijo, va a venir desplazando a las computadoras portátiles. Y así fue. A muchos se les hace más fácil cargar una tableta que estar con una computadora cuando van de viaje. Para las personas que les gusta estar en Facebook, mandar correos y hacer cosas sencillas, es más fácil hacerlo en una tableta que cargar una computadora portátil. ¿Por qué? Porque la duda te lleva a investigar, pero la duda que yo quiero que tú no tengas y que tú no creas es que el Señor va a obrar a tu favor. Es que el Señor tarde que temprano va a hacer cosas grandes en tu vida, te va a sacar de la situación. No es el estado final. A mí me da gusto que esté ahí mi hermano, porque yo dije, ¿sabes qué? Dios te va a sacar de esta situación. Dios te va a sacar de esta situación. Y así fue. Cuando viene la duda, viene la incertidumbre. La duda nos lleva a hacer cosas y podemos caer en errores. A lo mejor has estado dudando que quieres trabajar en el ministerio. Y mientras estés dudando, va a venir el 2016 y te voy a seguir viendo sentado en esa misma silla. La duda te impide que tú llegues a otro nivel. Yo no sé si hay deseo de que tú quieras ser maestra. Yo no sé si hay deseo de que tú quieras predicar el evangelio. Pero mientras tengas duda, va a venir el próximo año y vas a seguir en el mismo nivel. No importa que la duda toque a tu puerta. Párate confiado que el Señor está contigo. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Versículo 4 dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Fíjate que aunque seamos hijos de Dios, aunque somos hijos de Dios y reconozcamos que tenemos un pastor y que el Señor es nuestro pastor, no estamos excluidos de que tarde que temprano estemos en los caminos de los valles de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte es la inseguridad, estar en incredulidad. Esos son los valles de sombra y de muerte, cuando el enemigo pone duda en tu mente, pone duda en tu corazón. Muchas personas dudaron de mí. Muchos familiares incluso dudaron de mí. Como también han dudado de ti. Y a veces nosotros pensamos, el Señor no está conmigo. Mira, si tú eres un hijo de Dios, si tú le entregaste tu corazón al Señor, el Señor te toma de la mano. Aunque tú no lo ves, el Señor te toma de la mano. Primera de Juan en el capítulo 5, lo puede anotar si usted quiere. Primera de Juan capítulo 5 dice, versículo 18 dice, el que ha nacido de Dios. Escuche bien esto, porque muchas veces tenemos esta confusión. El que ha nacido de Dios, dice, el enemigo no le puede tocar. Si tú eres un nuevo creyente, si has reconocido al Señor como tu Señor y tu Salvador, y puede que tengas inseguridad, puede que no haya mucha confianza ni en ti mismo,
Pero ese texto toma algo importante. Dice: el que es engendrado por Dios, el enemigo no le puede tocar. Tal vez puede tocar tus finanzas, tal vez pueda mandar enfermedad, tal vez pueda venir escasez, pero tu corazón no lo puede tocar. Tu corazón no le puede tocar. Puedes estar en momentos difíciles, pero tu corazón ya no es tuyo. Tu corazón está bajo las manos del Señor. Podemos tener errores, podemos tener problemas, pero ten la confianza que tú estás bajo la protección del Señor. El profeta Eliseo dice que, tremendo varón de Dios, dice que él oró para que no lloviese y no llovió. Oró para que descendiera la lluvia y la lluvia descendió. En una ocasión se presentó ante los profetas de Baal, un solo hombre ante los profetas de Baal, hizo descender fuego del cielo y el fuego descendió. Pero hay una parte en la que él llegó a la duda. Más adelante, en los capítulos consecutivos, vemos a un Elías dudando y corriendo porque Jezabel estaba persiguiéndolo para matarlo. La duda puede tocar tus puertas en cualquier momento. Pero cuando venga la duda, cuando venga la inseguridad, ten la confianza de que el Maestro está ahí. Ten la confianza de que el Maestro está ahí. Dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Él crea que le hay. Cuando tú te allegas ante el Maestro, ten la seguridad de que tú vas a recibir algo de parte del Maestro. Ten la seguridad de que tú dejas tus problemas en las manos del Maestro. Yo puedo vivir confiado. Yo puedo vivir seguro de que el momento que yo parta, yo sé que yo voy a un mejor lugar. Yo sé que yo voy al lugar del reposo del Señor. Yo sé que cuando mis ojos se cierren, yo sé que yo voy a estar en la presencia del Señor. Pero ¿qué de ti? Tú tienes la misma, tú te puedes parar y decir: hermano, yo tengo la misma confianza, yo tengo la misma seguridad. Muchas veces los israelitas, cuando el Maestro los caminó, cuando el Señor los caminó por el desierto, ellos vieron que el Señor les provió el agua. Ellos vieron que de día, en el calor del desierto, dice que la columna de nube iba sobre ellos. O sea que ellos no experimentaron el calor, porque la columna, una nube, iba sobre ellos. La temperatura, una temperatura, quiero yo pensar que era una temperatura agradable. Y en momentos en la noche, cuando el desierto se ponía frío, dice que una columna de fuego estaba sobre ellos. Es más, dice la Biblia que por 40 años no hubo necesidad de que compraran zapatos. Los zapatos crecían con ellos. ¿Se puede imaginar eso? La ropa crecía con ellos. Pero la nación, hubo un momento en que le reclamó al profeta, a Moisés, y le dijo: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste? Allá comíamos ollas de carne. Allá nuestras familias estaban seguras. Comenzaron a dudar, comenzaron a fluctuar, comenzaron a dudar de que el Señor los había sacado. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió. Ellos pasaron en seco por el medio del mar, y comenzaron a dudar. Y ese fue el pecado que ellos cometieron: la incredulidad. La incredulidad. Dudaron de que el Señor estaba con ellos, y por dudar ellos no entraron a la tierra prometida. Los que vinieron a hacer, entraron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, fueron los descendientes de ellos. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué dudas que Dios te puede posicionar en un mejor nivel?
Cuando yo me enfermé y que parte de años atrás y que parte de la cara se me paralizó, fueron malas personas que infundieron duda, que oraron por mí. Gente se acercó y me decía, yo tuve un familiar que le pasó lo mismo y así quedó. Y por 6 meses, yo estuve enfermo por 6 meses. Y yo nunca me puse a pensar eso. Que por los 6 meses para mí no era fácil. Porque cuando yo dormía, el ojo que estaba paralizado durante la noche se quedaba abierto. Y cuando me levantaba en la mañana tenía un tremendo ardor sobre mi ojo. Porque yo pensaba que yo estaba dormido, pero el ojo durante toda la noche estaba abierto. Yo ingería alimento y la comida se me venía de lado. O sea, fueron 6 meses de prueba. Y no fue fácil. Y gente llegaba, me decía, yo tuve un familiar que le pasó lo mismo y así se quedó. Hay otra compañera del trabajo que me dijo, a mi esposo le dio lo mismo y así comenzó y ahora parte del cuerpo lo tiene paralizado. Cuando tú escuchas esas dudas, cuando tú escuchas eso, infunde temor. Pero yo sabía que estaba en las manos de Dios. Yo nunca me puse a pensar, aunque yo estuviera así, había veces que me ponía unos lentes y la gente me decía, está en la iglesia y con lentes, ¿dónde está el sol? Era porque no podía ver. Pero sabes que nunca me pasó por la mente, nunca me pasó por la, ¿sabe qué, pastor? Hoy no quiero trabajar porque estoy enfermo. Es más, yo ni me di cuenta. En mi mente siempre estaba servir, trabajar. En mi mente siempre estuvo, yo quiero seguir trabajando, no importa mi condición. Ahí yo estaba allí parado y mi esposa me dice, yo no me había puesto a pensar en eso. Me dice, fíjate que cuando tú estuviste enfermo, aunque estabas así, tú no estabas descansando. Y fue cierto. Y yo dije, de veras, ¿por qué no tomé un break? ¿Sabe por qué? Porque aunque la duda te visite, la duda se va a presentar cuando estás en un camino que no has conocido. Pero fíjate que ese camino el Señor ya lo caminó. No es suerte ni casualidad que el maestro dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Hay muchos caminos. Tú eres libre de tomar decisiones. Tú eres libre de estar aquí o regresar al mundo. Tú eres libre de tomar, pero déjame decirte, hay solamente un camino que te lleva a la presencia del Señor. Es a través de Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús. Fíjense que he escuchado comentarios que dicen que los mejores santos, Juan el Bautista, Elías, Pedro mismo dudó. Y cuando analiza la escritura se va a dar cuenta que hombres que fueron usados en determinado momento llegaron a dudar. Pero quiere que le diga una cosa, el maestro nunca dudó. Jesús nunca dudó. Una vez escuché un comentario que dice que cuando Jesús estaba orando momentos antes de la crucifixión, dice que el sudor de Jesucristo era como gotas de sangre. Y dice, es que el maestro estaba dudando. No estaba dudando. Él sabía que el proceso de la crucifixión iba a ser doloroso, pero no estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay muchas declaraciones en la escritura que Jesús se le presentó a la gente, a los romanos o a los líderes, y le dijo, para esto he nacido y para esto he de morir. O sea que en ningún momento de su ministerio el maestro dudó. Humanamente tal vez llegó el temor, la incertidumbre, porque era humano. Dice la Biblia que siempre era humano, sí, carne. Pero nunca dudó de dar su vida en rescate por nosotros. Es más, Él estaba preparado. Dice que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El mundo aún ni siquiera había sido construido cuando ya estaba preparado el Cordero para ser crucificado. El maestro nunca dudó. Y lo que me enseña que si el maestro humanamente no dudó, yo tampoco tengo que dudar.
No solamente el maestro. Quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y quiero que entendamos esto, porque usted puede decir, pero es que Jesús era el Hijo de Dios y Jesús tenía un poder sobrenatural y Jesús era Dios. Usted puede decir eso y su argumento puede ser válido. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo, vamos al versículo 22. Y yo me puse a analizar esto. Si un hombre común y corriente, como usted y como yo, un hombre común y corriente como usted y como yo, con temores, con necesidades, con flaquezas, pudo llegar a hacerlo, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Un hombre como nosotros. Pablo no era alguien sobrenatural, era un hombre como usted y como yo, con necesidades. Dice el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. Fíjate bien lo que dice. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles. Y el apóstol Pablo empieza a numerar todas las cosas que él pasó. Yo me puse a pensar, si yo estuviera en la cárcel, ¿qué haría usted si usted va a prisión? Si en este momento, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, lo llevan a prisión, ¿qué va a hacer usted? ¿Confiar en Dios? Hermano, ¿pero realmente confiaríamos en Dios? Si usted está en la cárcel en este momento, ¿realmente confiaría en Dios? Lo primero que le va a decir, pero si yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, yo oro todos los días, ¿por qué me viene esto? ¿Qué haría si alguien lo golpea sin haber razón? ¿Seguiría confiando? Fíjate lo que dice. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, dice, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Qué haría usted si usted lo azotan con vara? Si a causa de que usted lo están golpeando y que le digan, niegue a Jesús. Hay que ponernos en esa situación. Quiero que entiendan esto. Si a usted le empiezan a azotar con vara porque usted es creyente, ¿usted seguiría creyendo en Jesús? O usted diría, ¿sabe? Como Pablo, como Pedro dudó. No, yo no estaba con él. ¿Y negarían al maestro? Esto nos lleva a reflexionar. 3 veces he sido azotado con vara. 3 veces, no una, 3 veces. Imagínense cómo quedó Pedro después de esas 3 veces. A lo mejor ni se había repuesto todavía de la primera vez y otra vez lo azotaron. 3 veces fui azotado con varas. 3 veces. Una vez apedreado. A mí una vez me dieron en la cabeza y aquí tengo la cicatriz todavía. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros más, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros entre falsos hermanos. Aquellos a los que Pablo confiaba, fíjate que Pablo lo dice, falsos hermanos. Hermano, es que me siento tan mal porque mi mejor hermano me traicionó. Hay que aprender a vivir de esa manera. No todo el tiempo le vamos a caer bien a la gente. No todo el tiempo le vamos a caer bien a la gente. ¿Por qué se preocupa? Todo está bien mientras me tratan bien, pero cuando me traten mal, entonces ya no vengo a la iglesia. Me molesto porque el ujier no me abrió la puerta. Hay que aprender a vivir con eso. Hay que aprender a vivir con el rechazo. Y los que estamos más expuestos a eso siempre son los líderes y los pastores. La gente se enoja por cualquier cosa. Y no solamente nosotros, sino todos. Hay que aprender a vivir con. Yo no sé por qué la gente no aprende a vivir con eso. Si Pablo está diciendo peligros entre falsos hermanos. Hay falsos hermanos, argumente con la escritura y dice que hay falsos hermanos. ¿Me hicieron mala cara? Hay que aprender a vivir con eso. Yo he aprendido a vivir con eso. Hay gente que a veces me saluda, hay otra gente que no me saluda. ¿Sí o no, pastor? Si el pastor contara. Fíjate que cuando vino la duda en la iglesia de Corintios, capítulo 1 de Corintios, la gente empezaba a poner la mirada en los líderes. Aguas con esto. Pablo les escribe, el motivo por el cual Pablo les escribe en la iglesia de Corintios fue porque empezaba a haber divisiones. Y en el capítulo 1 dice, algunos dicen yo soy de Pablo, otros de Pedro o Cefas, otros de Apolos. No pongas tu mirada en el líder porque el líder te puede fallar. Y porque la gente escogía a Apolos, escogía a Pedro o a Cefas, escogía a Pablo. Uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Jesús. Pablo les envió la carta y le dijo, pues, ¿acaso murió Apolos, Pedro, Pablo? Jesús fue el que murió por ustedes. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué la iglesia se está dividiendo? No ponga la mirada en el hombre, porque el hombre te puede fallar. Y cuando tú entregas tu mirada en el hombre, es que quiero ser como aquel, tranquilo. Aquel en el que tú estás poniendo tu mirada te va a fallar porque es hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. Pon tu confianza en el maestro. Pon tu confianza en el maestro. Él nunca ha perdido una sola batalla. Versículo 28. Y además de estas cosas, fíjate, y además de todo esto que me está pasando, fíjate la preocupación del apóstol. Además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. La preocupación, por eso Pablo les escribía. Corintios, Tesalonicenses, Efesios. Pablo les envió las cartas. Me preocupan ustedes. Vamos a Romanos capítulo 8. Entonces, si hubo un hombre que a pesar de las circunstancias difíciles que pasó en el ministerio, lo logró, quiere decir que nosotros también lo podemos lograr.
Quiere decir que nosotros podemos salir a flote a pesar de que haya duda, a pesar de que haya crítica, a pesar de que haya circunstancias difíciles. Romanos capítulo 8, versículo 28. Fíjate bien lo que dice, y esto me encanta. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora quiero que vayamos al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ponga atención en esto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separarán del amor de Cristo. ¿Qué es lo que te quiero entender? Ni problemas, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dice, y todo lo que no está incluido en ese texto, dice, me podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Hermanos, que me dieron un mal diagnóstico. ¿Por qué dudas? Para mí se me hace fácil poner las manos sobre un enfermo y decirle, hermano, cree. ¿Pero qué cuando no tenga trabajo? Hermano, cuando todo está bien, hermano, fíjese que el Señor es bueno y prospera. Yo quisiera que dijera lo mismo cuando no tenga trabajo. Y no te estoy diciendo que no vas a tener trabajo, pero como crees en este momento, cuando venga el momento difícil, párate en tu casa, párate en la iglesia, párate donde estés y ora por esa situación. No permitas que la duda tome control de tus emociones. No permitas que la duda haga raíz en tu corazón. Porque si el diablo pone duda, hermano, te acabó. Te acabó. Yo le pregunté a esta persona, le digo, ¿y cuándo vas a regresar a la iglesia? Y me dice, es que me da miedo de que piensen los hermanos. Nadie va a pensar mal de ti. Pues no sé. Inseguridad, incertidumbre. Quiero que nos pongamos de pie. Hay veces que nuestra fe va a ser expuesta a pasar a otro nivel, porque de alguna manera tenemos una medida de fe todos nosotros. Tenemos una medida de fe. Pero cuando tú dejas que el enemigo tome control y siembre duda en tu corazón, estás perdiendo batalla. Estás perdiendo batalla. Toma terreno, toma ventaja. Fíjense que si no lo tienen que buscar, voy a regresar al texto donde comencé. Y quiero dar terminar de leer el texto por la siguiente razón. ¿Has estado dudando qué hago, lo hago, no lo haré, trabajo, no trabajo? Yo conozco personas que han estado viviendo 10 años sin estar casados, 10, 15, 20 años sin estar casados,
Y usted le pregunta, bueno, pues si ya tienes tanto tiempo, ¿por qué no te casas? Y dice, es que tengo miedo. 20 años viviendo con la misma persona y aún tiene temor de casarse. ¿Será algo aceptable? Pues si has estado 20 años, ¿por qué no te casas? Es que quiero trabajar, pero tengo miedo. La gente tiene miedo al compromiso. La gente tiene miedo a comprometerse. ¿Por qué? Porque en el compromiso hay una responsabilidad. Hay que llegar más temprano. Si usted va a trabajar en el ministerio, pues tiene que llegar más temprano. No siempre te van a decir que sí. Tenemos que aprender a vivir con eso. Y la gente tiene miedo a comprometerse. La gente tiene miedo más. El paso más difícil, y no que sea difícil, pero la duda más grande, la duda más grande, pudo aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero ahora tiene temor bautizarse. Pues si la parte más difícil la lograste superar, pues simplemente es un complemento. Es que no estoy seguro si me bautizo o no. Dice el maestro que Marcos 16, finalmente se le apareció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y el maestro le dijo, fíjense lo que dijo, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese que la duda lo puede llevar a la condenación eterna. Y no lo estoy diciendo yo, si lo está diciendo la Escritura. Si usted tiene duda, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere, ¿a qué no creyere? Al Hijo de Dios, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Cuando nosotros no creemos, no vamos a poder operar en esta área que el Señor nos está diciendo que nosotros vamos a hacer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero estas señales son evidentes para los que creen. Para los que creen y los que no dudan. Estamos en ese borde. Hay que vencer la duda para poder actuar en fe. Hermano, yo no oro por él porque no sé si se va a sanar. No, si tú no lo estás sanando, la estás sanando tu fe y la palabra del maestro que dice que estas señales se seguirán. Es que quién sabe si sana. No, es que no lo estás sanando tú, está siendo el maestro, está cumpliendo su palabra. Vamos a levantar nuestras manos. La Biblia nos dice, si analizando la vida del apóstol Pablo, y me puse a meditar en esto, que si él lo pudo lograr, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. No des lugar a la duda. No des lugar a la duda. Si la duda te visita, si la duda toca tu puerta,
¿estás seguro que el Maestro, tarde que temprano, se manifestará a tu favor? Padre, te damos gracias por esta palabra. Declaramos que nosotros de aquí nos vamos sin dudas de que tú estás con nosotros. Declaramos que nosotros nos vamos confiados de que tu presencia siempre está con nosotros. La Biblia declara, dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creo que es un buen día para que entregues áreas. Este es un buen día para que te pongas en orden con el Señor.